Un saludo amigos de Biblia Cerca, complemento a todos con la paz de Jesús. En el video pasado estuvimos hablando de los estilos y los tipos de traducción bíblica, sobre todo haciendo énfasis en Juan capítulo número 19 y versículo número 42, en los que destacábamos cómo se enseñaba acerca del día de reposo mismo en la muerte, en la sepultura de Jesús. Entonces, a todo esto, en lo que quedamos en el último video, si tú no lo has visto, yo te invito a que tú vayas a verlo. Aquí va a aparecer en la parte de arriba la recomendación para que vayas a verlo. Ok, luego vienes acá otra vez para que puedas entender un poco de qué estamos conversando. Aquí vamos a explayarnos un poquito más, explicarnos un poco más cuál era el foco. Ok, entonces, si tú lo has visto, ve a ver. Y ahí decíamos que dependía la traducción que íbamos a usar. Y no habíamos resuelto de cuál era la mejor interpretación para el texto, cuál era el mejor tipo de traducción. Y yo sé que tú estás esperando esa respuesta, ¿ok? Y déjame decirte una cosa, la respuesta para eso es traducción formal. ¿Ya qué cosa? O lineal. Así que si tú quieres saber el por qué, que quiere destacar el versículo, por qué sí la versión formal o lineal, quédate ahí que esto es Biblia Cerca. Muy bien, logramos ver en Juan capítulo número 19 y versículo número 42 en la versión del lenguaje contemporáneo, es decir, la versión de Dios habla hoy, entre otras tantas de traducción dinámica, que el texto no era bien traducido, es decir, no dejaba ver toda la enseñanza que el texto quería nos transmitir, es decir, no transmitía lo que la Biblia estaba intentando transmitir en sus otros pasajes. ¿Por qué? Porque según Génesis capítulo número 2, versos del 1 al 3, nos dice que Dios santificó y bendijo el séptimo día. Y logramos ver que en ese entonces, del principio de la creación, no había ni un judío y ni un israelita. Cuando Jesús enseña en Marcos capítulo número 2 y versículo número 27 que el día de reposo ha sido hecho para el hombre y no viceversa, está remontando la mente de los oyentes hacia Génesis capítulo número 2. ¿Ya qué cosa? Jesús no es en contra de sábado. No, es a favor de sábado. Cuando él habla en ese texto de Marcos 2:27, está hablando en contra de las prácticas que los judíos tenían acerca del día de reposo. Es decir, no es contra, sino al cómo. Y sabía que los judíos estaban guardando día de reposo de una manera herética. Qué cosa interesante. Ahora, con todo esto, ¿cuál es el verdadero foco? ¿Qué es lo que realmente quiere transmitir Juan 19:42? Y yo quiero que usted me acompañe en la Biblia, busque su Biblia, pero sobre todo que veamos en la pantalla en este momento qué nos dice la versión King James en español. Vamos a leer juntos. La versión King James en español nos dice así. Allí pusieron a Jesús a causa del día de preparación de los judíos. ¿Ya qué cosa? Porque el sepulcro estaba cerca. Según esta traducción formal y lineal, nos deja ver lo siguiente, que el foco que quiere transmitir Juan 19:42 no es decir que el sábado es de los judíos. Es más, perciba una cosa, en el texto nunca se menciona el Shabbat o el sábado, sino el día de la preparación. Muy bien, y lo que el texto intenta destacar es el día de la preparación, viernes. Bien, y dice que sepultaron a Jesús en aquel lugar, bien, porque se acercaba la hora de la preparación, de viernes. Los judíos solían prepararse en el día viernes para el día de reposo, a la puesta del sol, según la enseñanza bíblica que todavía nos es dado y todavía nos es lícito hasta el día de hoy. Entonces, esto también lo podemos corroborar con la Biblia de las Américas, que también es una traducción formal o lineal. Perciba, en el texto nunca aparece la palabra sábado, sino día de la preparación. Algunas versiones dinámicas, como podría ser contemporáneas, como podría haber sido Dios habla hoy, entre otras tantas, lenguaje actual, ponen la palabra sábado, pero realmente nunca aparece ahí. Aparece el día de reposo, el día de preparación para el día de reposo. Eso es importante. Entonces, continuamos con esta enseñanza y nos damos cuenta de una cosa. Mismo así, las traducciones bíblicas, como podría ser la contemporánea o dinámica, son versiones de la Biblia que son muy buenas, sobre todo para un estudio devocional, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de profundizar en texto,
y de obtener enseñanza. Es cristianamente irresponsable utilizar una versión dinámica y no una formal. ¿Por qué? Porque la formal todavía contiene la estructura original que el autor quería transmitir y él escribió con los términos que más se le acercan, que más son los iguales. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Entendemos mejor el contexto, entendemos mejor la enseñanza y entonces podemos profundizar en texto. De lo contrario, estamos cometiendo error de cristiano, digamos, irresponsable y alejarnos de eso. Bien, así que eso es importante. Yo quisiera seguir revisando otras versiones. Yo quiero que ustedes me acompañen también a la versión de Ave María. Ave María, de hecho, es una Biblia católica. Bien, así que vamos a leer ahí que dice Biblia Ave María. Fue allí donde depositaron a Jesús por la preparación de los judíos y la proximidad del sepulcro. Fíjese una cosa. Poner que el sábado es para los judíos o es de los judíos en ese texto, queridos hermanos, esto es una cuestión bastante pretenciosa, maliciosa casi. ¿Por qué? Porque viene con presupuestos, viene con preposiciones y el texto nos deja ver que en ningún momento hace mención a que el sábado es de los judíos. Es para toda la raza humana. Muy importante comprender eso. Y que en el texto nunca aparece la palabra Shabbat, sino el día de la preparación, el día viernes. Ellos no querían que los tomara en acción del día de la preparación. Entonces, hicieron lo mejor que pudieron. Bien, según la hora que tenían, lo mejor que pudieron hacer fue dejar a Jesús en el mejor lugar que pudieron, de la mejor manera en la que ellos pudieron hacerlo, para que no les tomara el día de la preparación y prepararse para el Shabbat, el día de reposo. Aquí importante. Entonces, nos damos cuenta de una cosa que creo que es muy importante. Y es lo siguiente, que mismo en el cumplimiento de las profecías del Mesías, y mismo Jesús estando muerto, respetó el día de reposo. ¿Ya qué cosa? Porque Él es sepultado en viernes, pero Él no resucita en el sábado. ¿Resucita cuándo? En el primer día de la semana, el domingo. Si seguimos leyendo, vamos a dar cuenta de eso. Eso creo que es importante el día de hoy. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Mismo Jesús y las profecías del Mesías respetan el día de reposo. Porque tú y yo no lo haríamos de hacer. Tenemos que preguntarnos eso. Qué cosa interesante. Muy bien, una vez entendiendo esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Y es, número uno, que tenemos que analizar los textos de una manera en la que podamos entender su completo sentido, su contexto. Recordemos que un texto, digamos, es un contexto, es un pretexto. ¿No es cierto? Ya lo había dicho antes. Entonces, eso es importante. Número dos, nos damos cuenta que si queremos nosotros profundizar y tener una experiencia diferente leyendo las Escrituras, pues tenemos que ir a las traducciones correctas para entendernos mejor. Y número tres, que Jesús mismo estando muerto y mismo las profecías del Mesías se respeta el día de reposo y que está abierto para toda la humanidad. Jesús lo enseñó, Jesús nos dice en las Escrituras que Él nos ha dado ejemplo para que hagamos como Él ha hecho y Él ha respetado el día de reposo, el Shabbat o el sábado. Entonces, con estas cosas nos damos cuenta de lo siguiente. Número uno, que la mejor traducción para estudiar y a profundizar en texto, ¿cuál es? Versión formal o lineal. Muy bien, para devocionales y otras cosas dinámicas, contemporáneas, digamos, actuales, eso. Pero lo más importante es eso. Y quiero despedir este video que es muy corto porque solo teníamos que dar esa respuesta con lo siguiente. Yo te insto a que tú continúes creciendo en el amor de Dios y que también continúes estudiando las Escrituras, pues en ella está la vida eterna, que nos conducen al Mesías y el Mesías nos lleva a Dios y Él a la salvación. Eso es muy importante el día de hoy. Y también que no te olvides de compartir, de dejar tu comentario si tienes comentario y también de dar like a este video. Y si también quieres, únete a nuestra página ahí en Patreon, síguenos en las redes sociales. Sin más que decir, ten un feliz sábado y que Dios te bendiga.